En este vídeo vamos a tratar la evolución del feminismo a lo largo de la historia. Así, el feminismo defiende un cambio en las relaciones sociales que lleve a la liberación de la mujer a través de la eliminación de las jerarquías y las desigualdades entre los sexos. Este es, por tanto, un movimiento que atañe a todos los ámbitos, es decir, el jurídico, el ideológico y el socioeconómico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier tipo de discriminación. Siguiendo el desarrollo de la historia, podemos señalar que numerosas mujeres fueron conscientes de las desigualdades y opresiones que estaban sufriendo, de ahí que alzaran sus voces de distinta manera. Destacamos, por ejemplo, en la Edad Antigua a Aspasia de Mileto, quien defendió la necesidad de la educación para el sector femenino. Durante la Edad Media, Guillermín de Bohemia fundó en el siglo XIII una iglesia solo para mujeres, y Christine de Pizan, quien es tomada como la primera escritora profesional de la historia, la cual en su obra La ciudad de las damas apuesta por la independencia de la mujer y acusa a los hombres de criticar a ésta sin motivo alguno. En la Edad Moderna, por su parte, señalamos a Agripa de Nettesheim, quien desarrolló un tratado sobre la nobleza del sexo femenino. Sin embargo, aunque no podamos hablar aún de feminismo, sí que a partir del siglo XVIII la idea de que la mujer está infravalorada cobra fuerza y en defensa de merecer un mayor reconocimiento se suceden actuaciones que podemos englobar en tres olas. La primera ola se denomina el feminismo ilustrado, que abarca desde la Revolución Industrial hasta mediados del siglo XIX. Así, esta revolución industrial que defiende la igualdad y una mejora de las condiciones en el puesto de trabajo lleva también a que las mujeres defiendan esta postura. Ejemplo de ello es Olympia de Gouges, quien en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, defendió de forma irónica la posición de la mujer y su independencia. Mary Wollstonecraft es considerada como la precursora del feminismo y en Vindicación de los Derechos de la Mujer plantea que la posición que ésta juega en la sociedad no es algo natural, sino que ello es fruto de las desigualdades que sufre. La segunda ola la denominamos feminismo sufragista y va desde mediados del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La revolución industrial trajo consigo el trabajo para el hombre en fábrica y acentuó aún más el papel de la mujer como esposa que se dedica a las tareas domésticas, lo cual no genera ingresos y devalúa aún más su función y su papel en la sociedad. Así, a partir de mediados del siglo XIX, la mujer demanda su participación en política y el derecho al sufragio. En Estados Unidos, en 1848, Elizabeth Cady Stanton convoca el primer congreso para demandar los derechos civiles del colectivo femenino, como por ejemplo el derecho a la propiedad. En Europa, y más concretamente en Gran Bretaña, cobra protagonismo la figura de Emmeline Pankhurst, quien lideró la Unión Social y Política de las Mujeres, la Women's Social and Political Union, en pro de la alianza de las mujeres indistintamente de su clase social, llevando a cabo así manifestaciones, encadenándose en lugares públicos o la destrucción de mobiliario urbano, lo que llevó a que muchas de ellas acabasen en prisión. En 1920 se recoge finalmente el derecho al voto independientemente del sexo en Estados Unidos, si bien en Europa hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres lograron este derecho al voto en gran parte del continente. En cuanto a la tercera ola, esta abarca desde los años 60 hasta la actualidad. Así, desde la Segunda Guerra Mundial hasta esos años 60, se produjo un parón en los avances del feminismo, donde se olvidó en cierto modo la lucha y la mujer volvió al hogar, donde se alimentó un estereotipo, es decir, lo que se esperaba de ella, a través de los medios de comunicación y ello se propagó al resto de países y al resto del mundo. Se alardeaba así de que las mujeres tenían todo tipo de aparatos en casa con los que cocinar, con los que limpiar, tenían revistas que le ayudaban a organizar el hogar y tenían magníficas casas. Sin embargo, a partir de los años 60 nacen nuevos movimientos debido al rechazo que producen guerras como la de Vietnam. Fruto de ello surge lo que se llamó como el movimiento de la mujer, que lucha por la igualdad social y cultural, como por ejemplo ante la no discriminación de ésta en el trabajo o el acabar con el patriarcado. Como personajes claves de esta ola destacan Simone de Beauvoir, quien en su obra El segundo sexo, en 1949, defiende como axioma que mujer no se hace, se nace, acusando así a la sociedad, la cual había elaborado toda una trama para lo que se consideraba que debía ser una mujer. Del mismo modo, subrayamos la figura de Betty Friedan, quien publica en 1963 La mística de la feminidad,
para reflejar esa vuelta al papel clásico que la mujer había tenido tras las guerras. Así, hacia los años 70, el feminismo evoluciona esta vez hacia una vertiente más radical, que decide actuar en solitario en lugar de buscar apoyo en otros movimientos sociales. En este punto encontramos como referente, entre otros, a Kate Millett, y sirve como base para plantearse cuestiones como, por ejemplo, que la violencia sexual se utiliza como un medio de control sobre la mujer. Finalmente, y a partir de los años 80 y 90, se materializa la idea de que existen distintos tipos de mujer en función de su clase, su etnia, las relaciones sociales, con lo cual hoy día y en la actualidad entendemos que el objetivo del feminismo es múltiple, ya que ello va a depender de la realidad en la que esas mujeres se encuentren. Así, a continuación, os animamos a que realicéis las actividades que hemos propuesto y que compartáis todas vuestras ideas y opiniones con el resto de participantes en los respectivos foros. Gracias y hasta luego.